La UAS, a través del Centro de Instrumentos, brinda asesorías en sistemas de generación de energías alternativas y realización de auditorías energéticas. Técnicos e investigadores están capacitados para asesorar a quien solicite estudios en diseño e implementación de sistemas de energía solar, así como en la instalación de generadores eólicos. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 6677-903998 o acudir a las instalaciones ubicadas en la Torre Académica Culiacán. Oiga, comadre, ¿y por qué no le dieron la beca a Jorgito? Pues en eso estamos, comadre, viendo qué pasó. Ya metimos una solicitud de acceso a los datos personales en los que se basaron para emitir esa negativa. ¿Y eso cómo es o qué? Es uno de los derechos ARCO, comadre, para tener control sobre nuestros datos personales. Ah, y yo también los tengo. Claro, comadre, todos. Déjenme le cuento más. Ejerce tus derechos ARCO, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Saber es poder. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Los saludo con el gusto de siempre. Yo quisiera compartir un punto de vista igual, que lo pongo a su consideración. La batalla de Waterloo o la reforma electoral que viene. En la batalla de Waterloo fue prácticamente la guerra decisiva por lo que fue el dominio en Europa. Al regresar de su exilio en la isla de Elba, el general de los ejércitos franceses, Napoleón Bonaparte, o el emperador Napoleón, se decidió una vez por todas acabar con aquellos que estorbaban el crecimiento del poderío francés. Y precisamente en Waterloo, un poblado cercano a Bruselas, Bélgica, se dio una de las más grandes batallas decisivas antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, obviamente, que definió la geopolítica europea y con ella del mundo, porque recordemos que casi todos estos países tenían colonias en África y en América. La batalla fue prácticamente Francia contra el resto del mundo, contra Inglaterra, Prusia, Alemania, Holanda, Países Bajos y demás. ¿Y la motivación cuál fue? Que tenían que unirse para detener a Napoleón. Los ingleses sabían que en el tú por tú iban a perder con Francia, Prusia también, y los Países Bajos ni se diga. ¿Cuál fue lo decisivo de esta batalla? Que se presentaron fuerzas muy niveladas en la composición. Comienza la batalla y en el fragor, en el momento más decisivo, se ve una gran polvareada que viene en el horizonte. Prácticamente estaba empatada la batalla y no se sabía de quién eran los refuerzos, a qué ejército venían a favorecer. Cuando se despeja la duda, eran los aliados y con esta suma, con este refuerzo, terminan derrotando no solamente a Napoleón, sino también dando fin a las llamadas guerras napoleónicas. Hoy se presenta la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una propuesta que para muchos pone en entredicho la viabilidad y la existencia del INE, porque daría lugar a un cambio no solamente en su denominación al incorporarla como Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Esto daría pie a una nueva institución y por tanto un cambio en el marco jurídico, ¿sí? Podrían cambiar a todo el Consejo General y cambiar toda la reglamentación institucional, donde quedaría el servicio profesional de carrera, por ejemplo. Otro de los puntos de la propuesta del presidente es la reducción de 500 diputados a 300 y que ya no sean por votación directa de los distritos, sino que sea por listas. Sí, votaríamos por partidos políticos y de acuerdo al orden de la lista que ha sido registrada por cada uno de ellos serían los diputados los que tendría acceso. También habla de la reducción de los diputados locales, muy tentador. ¿Por qué? Porque dice que serían mínimo el 15, pero a partir de ahí por cada medio millón de habitantes se sumaría un diputado más. Sinaloa quedaría más o menos en 19 diputados, que para nada extrañaríamos a los 21 que ya no estuvieran. Pero bueno, también plantea la desaparición, sí, la desaparición de los órganos locales electorales y también de justicia electoral. Total, si todo se decide en el centro, damas y caballeros, pues que en el centro se decida ya también la parte formal y que en lo local se deje de discutir lo local. También la asignación de senadores cambiaría en la composición porque sería en proporción a los electores que tiene cada estado, sería el número de senadores. Recordemos que esto tiene que ver con las cláusulas de estado. Los senadores discuten cuestiones de estado porque teóricamente hablando somos una federación compuesta de estados libres y soberanos y el Senado es para discutir cuestiones de estado, de relaciones exteriores, etcétera, pero le quieren dar prácticamente el lugar de diputados. También, y es sumamente tentador, el presidente habla que hay una reducción de 20,000 millones de pesos que se pueden destinar a programas sociales con los ahorros que se generarían con los cambios en el INE, en las instituciones electorales, la desaparición de los órganos locales, tanto de justicia como de organización electoral, y tal vez no los extrañaríamos para nada.
¿Qué es lo interesante ahí? Que hoy Morena luce imbatible. El presidente tiene altos niveles de popularidad, prácticamente es un Napoleón que ha venido conquistando y erigiendo todo un imperio electoral y político en México. Y lo que eran antes las fuerzas de políticas de este país, saben que solamente juntas podrían dar la batalla. Sí, el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, son los que tendría que convencer a algunas facciones de estas el presidente para dar una reforma constitucional donde en ambas cámaras se necesita las 2/3 partes de la votación. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser el desenlace de esta batalla de Waterloo entre las fuerzas de Morena, encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y los aliados? ¿Cuál va a ser ese refresh? ¿Quién va a ser el que soporte esta fuerza? Porque al PRI, ¿confiarían en Alito Moreno en la lealtad después de lo que vimos en la votación del quinto transitorio de la reforma de la Guardia Nacional que permite que el ejército siga en las calles? No podríamos confiar en ello. No puede nada despreciable los senadores que tiene Dante Delgado, el Movimiento Ciudadano, y que han sido la cuña que ha permitido que no se logre la mayoría calificada, aunque los del PRI se doblen. ¿Qué pasaría con el PAN? ¿Seguiría siendo la columna vertebral de la gran alianza opositora, pero sin discurso de oposición? Creo que el gran error de estos partidos es ir a la batalla, ¿sí? Porque no debería, si realmente quieren discutir la reforma electoral, tendría que ser posterior a la elección presidencial. Esa totalmente atípica la discusión del cambio constitucional de nuestro sistema electoral previo a una elección presidencial. Creo que esa es la gran trampa en la cual podrían caer, porque abrir la discusión de una reforma implicaría poner en juego ya la discusión y votación sobre esta. Y en una doblada, nada nos extrañaría del PRI, a cambio de embajadas, a cambio de impunidad, pues podría dar al traste con este esfuerzo y convertir que este frente opositor caiga como castillo de naipes. Y mientras tanto, ustedes y yo, los ciudadanos, vemos como testigos mudos y totalmente ajenos a las pasiones que esto está levantando. Se está convocando una marcha para defender al INE. Sí, algunos ciudadanos estarán pensando en participar este próximo domingo en ella. Los aplaudo y los celebro. Pero también, ¿a qué van? ¿Por qué van? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo devolver el interés a la ciudadanía en la cuestión política cuando como sociedad hemos sido traicionados, sí, por todos los partidos políticos? Es preocupante el estado que guarda este país porque a este país como país ya le falló el PRI y varias veces. Ya le falló el PAN, le falló el PRD y hoy le está fallando Morena. ¿Cuál es el aliciente para nosotros los ciudadanos en involucrarnos en estas discusiones? Realmente son exiguas. Lo que sí tenemos que replantear y tendrían que mejorar mucho estas llamadas fuerzas de oposición es traducirnos en el discurso, en qué se traducen todos estos cambios y cómo se compromete la seguridad pública, la paz social, el desarrollo humano, el desarrollo económico, la salud, etcétera. Y tal vez ahí, solamente ahí, cuando los enlacemos con los temas de interés nuestro, es cuando podríamos estar interesados en esta reyerta de partidos políticos. Y sin embargo, como diría Galileo Galilei, eppure si mueve, y sin embargo, se mueve.